Bueno, primero gracias por darme la posibilidad de comentar estos temas que mencionabas. Vos sabés que desde Proyungas, que es la institución que yo presido, que tenemos acá oficina en Tucumán, pero también en Salta y en Jujuy, hace varios años como que empezamos a implementar una idea que me resultó muy atractiva, que es un poco lo que llamamos nosotros las travesías naturales, ¿no? Creo que la Argentina en general y el norte grande en particular tiene espacios silvestres espectaculares, muy poco conocidos, quizás porque hay muy poca infraestructura o hay dificultad para acceder a esos sitios, pero realmente Argentina tiene un potencial podríamos llamar, para el turismo de aventura o turismo de naturaleza realmente fabuloso, ¿no? Esta cosa de combinar sí, lo natural, ¿viste? Con lo social, también hay una diversidad importante de culturas este, aborígenes, muy diversas, interesantes. Este, y todos estos ejemplos que vos estás dando son ejemplos de distintas travesías naturales que hemos hecho, que es una forma también personal como de meterme en los territorios y tratar de entenderlos o mirarlos desde una mirada más contemplativa, más pasiva, ¿viste? A veces uno en el ejercicio de la profesión, eh, bueno, estás muy a veces apremiado por cuestiones de organización, de requerimientos técnicos, de recursos, cumplir con tiempos, ¿no? Cronogramas, etcétera, y a veces no nos damos el tiempo de volver sobre estos espacios de una manera diferente, quizás como lo hacíamos antes de iniciar la vida profesional, ¿no? Como que la profesión te va encasillando en un espacio del cual es difícil a veces moverse. Y bueno, hace varios años empezamos eso. Hemos hecho muchos viajes, algunos como los que vos mencionás, y que no han hecho otra cosa que poner en evidencia el tremendo valor que tiene la Argentina en esto de articular las actividades humanas con la preservación del ambiente. Y eso es un tema trascendente para nuestro país. No tiene que ver solamente con la posibilidad de una vivencia personal, ¿viste? Pasarla bien y disfrutarlo. Creo que también si Argentina logra mostrar estos recursos al mundo, puede también mostrar que en este país las actividades productivas van de la mano también con la conservación de los bienes y servicios ambientales. Y eso es algo que el mundo reclama y que creo que eso nos puede mantener abierta e incluso abrir algunas puertas adicionales en la ubicación de nuestra producción. Entonces yo creo que son temas, como dije, más allá del disfrute, que está bueno, por supuesto, creo que también es un tema estratégico de nuestro país, ¿no? Y particularmente en el caso de la fidelidad que mencionás, yo creo que ahí tenemos un gran valor. La región chaqueña en general, ¿no? Toda esta zona que incluye Formosa, la provincia de Chaco, Santiago del Estero, el este de Salta, de Tucumán, de Jujuy un poco el norte de Córdoba, de Santa Fe. Es una región inmensa, ¿viste? Estamos hablando de casi 60 millones de hectáreas en la Argentina, pero con muy pocos esfuerzos relativos de conservación efectiva. Y la fidelidad es uno de esos pocos esfuerzos. Y casi te diría, probablemente, si no el más importante, uno de los más importantes. Por la superficie, pues estamos hablando de más de 100.000 hectáreas, 130.000 hectáreas del lado chaqueño, como bien decís vos, por distintas razones, con sistemas naturales muy bien conservados. Y creo que lo más importante que tiene la fidelidad es el río. O sea que el río, los ríos chaqueños en general, vos mencionabas el Pilcomayo, bueno, también el Bermejo, la verdad que son cintas de vida, ¿no? Son cintas de vida que alimentan la biodiversidad, no solamente del río, sino de todos los humedales que va alimentando el río con sus inundaciones, pero también es la única fuente de agua casi permanente en una región donde se caracteriza por la escasez de agua. Entonces los ríos en general en el Chaco son vitales y tenemos que buscar alternativas para conservarlos cada vez más y mejor, porque son vitales para las actividades productivas,
para la supervivencia alimentaria y de bebida de muchas comunidades aborígenes, pero también lo es para la biodiversidad. Y en el caso Alejandro, particular, sí. sí, perdón, No, decime. quería detenerme un momento en este tema de los ríos. A ver, vos decís salir de tu primer manera de trabajar como ecologista o biólogo te llevó a una dimensión, a una experiencia totalmente distinta. Es como que saliste de tu ámbito al que estabas acostumbrado. Bueno, ¿qué decir de los que miramos tus videos, ¿no? A ver, nacemos y nos criamos en provincias que tienen estas maravillas y nuestra zona de confort, que es la urbana en la mayoría de los casos, nos impide ni siquiera imaginar cómo es. Del Bañado a la Estrella, yo creo que la mayoría de los formoseños tenemos el concepto de la foto. A ver, la foto, el árbol lleno de, el árbol muerto lleno de enredaderas, bueno, las cigüeñas, los yacarés, los carpinchos, pero una foto, una imagen de una postal, ¿no? Verdaderamente una postal. Yo diría que están contados, serían a unos pocos centenares de del medio millón de personas que viven en Formosa, unos pocos centenares han navegado, aunque sea en una piragua, un trecho cerca de la ruta del vertedero, el famoso vertedero, pero esta trayectoria que vos hiciste, desde ese sector que todavía fluye del río Pilcomayo, ¿no? Y te internaste los cañaverales los bajíos, bueno, toda esa zona. A ver, yo me imagino, hiciste la recorrida de los exploradores españoles del siglo XVII, de aquellos que vinieron en el siglo XIX, los que perdieron la vida en estos enormes bañados, primero el bañado Patiño, Estero Patiño y después el bañado de la Estrella, y la necesidad de explicar que el bañado de la Estrella es hijo de la colmatación del Pilcomayo, es el río Pilcomayo inmerso en la llanura de Formosa, ¿no es cierto? Es decir, es una obra de alguna manera artificial porque es el proyecto Pantalón allá para evitar que se siga colmatando el Pilcomayo y entonces se detuvo la colmatación del Pilcomayo y se hicieron dos entradas, una al Chaco Boreal paraguayo y otra para Formosa. Ahora, todo esto es algo que la verdad desconocemos, es decir, me hago cargo, digamos, como comunicador y como periodista, de las falencias de explicarle a la gente, de mostrarle a nuestra gente cómo funciona esa hermosura, esa cosa tan descomunal que es el Bañado de la Estrella. Y respecto de la fidelidad, el gran temor es que el desmonte continúe avanzando y se pierda buena parte de este digamos, pulmón verde que vos mencionás. Porque la Fidelidad tiene ciento y pico de miles de hectáreas en el lado chaqueño que ya las últimas decisiones de la justicia ya da por sentado de que va a quedar expropiada esa tierra y va a ser para el Parque Nacional. Pero ¿qué va a pasar con los 110.000 hectáreas del lado formoseño? Hay un gran interrogante ahí. Sí, mira, a ver, yo creo que, y en eso trabajamos nosotros, ¿no? Que tenemos que generar una bisectriz entre los objetivos productivos y los objetivos de conservación de la naturaleza. Y creo que el norte grande de Argentina muestra y demuestra de que eso es factible. Es decir, podemos incrementar las actividades productivas y que ese incremento de las actividades productivas que genera recursos, inclusión social, etcétera, etcétera, también se transforme en más y mejor conservación de la naturaleza. Tenemos muchos ejemplos en esa dirección. Ahora, hablando particularmente de los sitios que mencionás, bueno, primero quiero hacer varias cuestiones. Digamos. Una es el, uh, este viaje que vos mencionás por el Bañado de la Estrella, que fueron 11 días en canoa, donde recorrimos unos 200 kilómetros de pantanos, lagunas, embalsados, etcétera, y que fue muy difícil.
y somos los únicos que lo hemos hecho. Nunca nadie había transcurrido por agua el bañado en su totalidad. Y la mayoría de los que habían intentado en el pasado murieron, ¿no? Murieron por distintas razones. Por supuesto que hoy las circunstancias son muy distintas, no tenemos la situación de enemistad entre distintos pueblos humanos que obviamente se mataban entre sí y bueno, y eso ha hecho que la mayoría que los que intentaron este recorrido murieron. No es un recorrido para recomendar, creo que el Bañado de la Estrella tiene posibilidades, como bien decís vos, a través del vertedero o el propio Fortín Soledad, para hacer recorridas familiares o personales muy atractivas, muy lindas, muy valiosas en el día. Creo que son experiencias únicas, recomendadas para hacer. Pero lo que nosotros hicimos, la verdad que se sale de la norma y me parece que sería un error de mi parte entusiasmar a alguien para hacerlo. Es muy difícil, es muy complejo, es muy riesgoso. La verdad que yo no pensé que iba a ser tan complejo y por eso lo hago. Es una experiencia maravillosa, sí, por supuesto, y sobre todo porque la podemos contar, pero podríamos no haberla contado y eso me parece que es importante dejarlo en claro. Y el Bañado de la Estrella tiene una cosa que es espectacular y casi yo diría que es única, además de lo lindo que es esta cosa de bañado, ¿no? Este concepto de bañado, este tema del agua que fluye, ocupa territorios y después se va. Y mientras el agua ocupa los territorios, lo que reina es la naturaleza, plena, pura, increíble. Pero cuando el agua se empieza a retirar y el bañado empieza a secarse, todos los pequeños productores ganaderos de la región empiezan a meter su ganado en esos suelos húmedos que empiezan a estar ricos en pasturas y que es lo que le hace la diferencia en su producción ganadera, ¿no? Entonces esa cosa temporal de tener naturaleza durante una época del año y después actividades productivas en la otra, con parte obviamente de la naturaleza, me parece que eso es algo espectacular y que debe ser puesto en valor. Después, con respecto al tema de la fidelidad, y vos bien lo decís, del lado chaqueño se ha avanzado muy concretamente en la creación del Parque Nacional el Impenetrable, pero nos ha quedado a medias esa idea. Y digo a medias porque del lado de la provincia de Formosa no se ha avanzado en una idea similar, que creo que hubiera estado bueno, si bien en el ordenamiento de bosques de la provincia unas 30.000 hectáreas cercanas al río se pusieron en rojo, con lo cual uno podría decir, bueno, hay ciertas garantías, por lo menos de lo que es toda la área boscosa aledaña al río, de mantenerse en el tiempo. Pero la verdad, y en función de este tema de la necesidad de proteger más y mejor los ríos de la región chaqueña, tener un tramo de varias decenas de kilómetros del río Bermejo protegido de ambas márgenes, es de un tremendo valor que yo creo que la provincia de Formosa debiera repensar este tema. Creo que sería una contribución de Formosa muy importante a la preservación de un valor incalculable como es estos ríos que atraviesan la región chaqueña, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque además sabemos las dificultades que les llevó al Chaco vencer hasta llegar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema ratificó la legalidad, la validez del decreto de la ley de expropiación y luego esto de que el Parques Nacionales lo va a convertir en el parque que va a exponer el corazón boscoso del Chaco, del gran Chaco Gualamba que nos toca a nosotros, ese pedazo de naturaleza semiárida, pero de una belleza y de una diversidad biológica increíble, que está ahí, que hay que proteger porque es frágil, eso es lo otro que hay que explicar. Si se saca el árbol, el suelo tiende a desaparecer, se tiende a cambiar y ya cambia totalmente el bioma, es otra cosa, totalmente distinta. Si sacamos la cubierta boscosa del Chaco, se convierte en otra cosa, por supuesto se inicia otro proceso, luego llegarán las especies colonizadoras como fue el vinal, y bueno, y esto nunca termina, ¿no? Porque si el hombre
quita la cubierta boscosa de 1000 hectáreas, bueno, dentro de 200 años va a haber otra vez monte, pero bueno, el hecho es que hoy lo perdemos para nuestra generación. Así que hay que preservar y hay que contar. A ver, por ahí leí, no se quiere lo que no se conoce. Tenemos que hacer conocer esto. Me parece que tu aporte es valiosísimo en ese sentido. Sí, bueno, es parte de uno intenta, ¿no? Ahora, yo me voy a poner un poquito en el lado de la provincia de Formosa en este momento, y yo entiendo, digamos, la provincia de Formosa tiene mucha naturaleza. Y eso es algo que hay que poner en valor, ¿no? Realmente, dentro de lo que es la región chaqueña, probablemente la provincia de Formosa tiene los lugares más lindos y más valiosos en términos de biodiversidad y en muchos casos muy bien conservado porque, bueno, por las dimensiones, etcétera. Ahora, yo creo que la Argentina, no sé si eso a veces creo que la gente por ahí no lo tiene tan claro, Argentina tiene más o menos un 12% del país bajo algún régimen de reserva, nacional o provincial. El grueso de esas reservas son provinciales, el 80% de la superficie protegida argentina es provincial. Parques nacionales o monumentos nacionales son el 20% de ese 12%, ¿no? Es decir, que el grueso del esfuerzo de conservación en la Argentina lo hacen las provincias, y eso es algo que me parece que hay que poner de relieve. En el caso particular de esto que estamos hablando de impenetrable, bueno, la provincia del Chaco vio estratégico, de interés, la posibilidad de declarar el Parque Nacional, ok. La provincia de Formosa creo que no se sintió tan, no sé si la palabra respaldada o interesada por esa figura de Parque Nacional, pero podría tomar una figura más local, una figura más de reserva provincial, que articula acciones con Nación, pero con un dominio de la provincia. Porque yo creo que lo que hay que sortear en esto es dejar de pensar que tenemos reservas de primera y reservas de segunda, ¿no? Las reservas de primera son las que maneja Nación, porque tienen más recursos, qué sé yo, y las reservas de segunda son las provinciales. Eso es totalmente injusto, como digo, el esfuerzo grande, el 80% del esfuerzo de conservación de Argentina lo están poniendo las provincias y eso hay que ponerlo en valor. Entonces yo un poco hago votos que más allá de la figura que se elija, me parece que es un paso importante que la provincia de Formosa colabore en dar un estatus de protección efectiva a toda esa área aledaña al río Bermejo como una contribución muy importante a proteger lo más valioso que tiene el Chaco, que son sus ríos, ¿no? Después todo lo demás entrará en su dinámica, ¿viste? En el tiempo. Creo que las actividades productivas son necesarias y son posibles, pero las tenemos que vincular con esto, con acciones también de conservación en la misma intensidad, ¿no? En este caso, a ver, tiene el particular interés de que sería la continuidad de una decisión tomada, que es la protección al máximo nivel de la fidelidad en el Chaco. Es decir, no es lo mismo elegir otras 110.000 hectáreas. Estas No, 110.000 hectáreas son particularmente valiosas, ¿no? no, totalmente así. Incluso, mirá, digamos, en la región chaqueña hay dos parques solamente, o dos reservas, si se quiere, en la región chaqueña que tienen más de 100.000 hectáreas. Y 100.000 hectáreas no es un número caprichoso, es por lo menos se estima que es una superficie mínima que asegura el mantenimiento de los procesos ecológicos y de la biodiversidad a largo plazo. Y hay solo dos reservas en la región chaqueña que superan esa superficie. Una es el Parque Nacional Impenetrable en Chaco y la otra es la reserva, el Parque Nacional Copo en Santiago del Estero. Pero la gran diferencia entre las dos es que la única que tiene fuente de agua permanente es el Parque Nacional Impenetrable, ¿no? Buenísimo. Entonces, eso es un tema que a veces pasa medio desapercibido, pero es vital a la hora de pensar la conservación de la biodiversidad a largo plazo. Alejandro, un poco nos preocupamos hace unos años atrás, en la época de la cuarentena, cuando se habló de estas picadas que aparecieron en la fidelidad del lado formoseño, picadas que serían el primer paso hacia un desmonte de una superficie importante.
bueno, no pasó de una alarma porque parece que alguien levantó el teléfono y dijo, che, no podemos permitir que se desmonte con cadenas, porque, bueno, se marcaron varias picadas claramente de desmonte, ¿no? El primer paso hacia el desmonte es hacer la picada. Y delimitaba más o menos unas 10.000 hectáreas por ahí. Bueno, afortunadamente, primó el buen criterio y se suspendió. Pero, digamos, entre gallos y medianoche, es decir, todo esto no llegó al gran público, no hubo una movida ciudadana, un debate público sobre la cuestión. Alguien dijo vamos a desmontar, otro dijo no, mejor no, y todo quedó así, digamos. Pero así como hay una toma de conciencia en base a diversas organizaciones ecologistas sobre el tema del yaguareté, sobre las yungas, precisamente, que la fundación que vos presidís, etcétera, yo creo que hace falta una toma de conciencia y una movilización de opinión en la ciudadanía para defender esta continuidad de la fidelidad de Chaco a Formosa. Sí, yo creo que, a ver, me parece que un punto que es importante, incluso hablando de la ciudadanía, es entender que las actividades productivas no son contradictorias a la preservación del ambiente. Es más, se necesitan. Esto que voy a decir va a parecer un poquito mesiánico, pero la realidad es que la naturaleza hoy, digamos, a ver, durante gran parte del desarrollo de la humanidad, en los últimos cientos de miles de años, los seres humanos dependimos de lo que la naturaleza dictaba cada día. Y cuando no cumplíamos alguna norma de la naturaleza, obviamente desaparecíamos. Eso ha sido durante gran parte de la historia de la humanidad. Y por eso se desarrolló la agricultura, la ganadería, es decir, empezar a separar espacios de la naturaleza para tenerlo más controlado y poder asegurar cierta seguridad alimentaria de nuestras sociedades. Entonces fuimos como tomando distancia de la naturaleza. Hoy la situación es completamente al revés, es decir, la matriz dominante son de las actividades productivas y la naturaleza está quedando como arrinconada en ciertos sitios. Pero la realidad es que la continuidad de esta naturaleza a largo plazo depende de lo que los humanos decidamos. Es decir, hoy, nos guste o no, y no quiero con esto creerme Dios ni mucho menos, pero la naturaleza depende de nosotros, depende de lo que los humanos decidamos. Y en ese sentido, nosotros desde Proyungas consideramos que el sector productivo es un aliado de la conservación de la naturaleza. Así que a nosotros no nos complica la vida pensar, incluso no nos gusta, pero aceptamos que haya espacios que se tienen que transformar la naturaleza en actividades productivas. Pero tenemos que hacerlo eso adosado a la conservación de la naturaleza. Por eso hemos desarrollado el concepto de paisaje productivo protegido, que estamos trabajando con muchas empresas en el Norte Grande, tenemos más de 2 millones de hectáreas, 2.100.000 hectáreas bajo este concepto, en el cual las actividades productivas se vinculan directamente con la protección de bienes y servicios ambientales. Y Formosa tiene una situación invalorable para sumar hectáreas a este concepto. De hecho, hace poco tuvimos un pequeño taller en Lomitas con varios productores medianos, ganaderos, para ver si podíamos hacer un grupo vinculado con este concepto, es decir, un grupo de productores ganaderos que además de sembrar pastura, tener vacas, etcétera, también tienen mucha naturaleza y están dispuestos a mantenerla en el largo plazo. Entonces yo creo que en la construcción colectiva, en la construcción de distintas visiones, es por donde va el camino. No es una cosa u otra, sino son ambas juntas, porque hoy la sociedad reclama al sector productivo que más y mejor naturaleza. El mundo hoy, y sobre todo en un futuro próximo, cada vez con más fuerza, reclama que los productos que compran estén adosados o que no estén o que no impliquen destrucción de la naturaleza. Entonces Argentina tiene una situación muy interesante de poder mostrar o adosar sus productos, que son de calidad, por supuesto, con
conservación de la naturaleza. Eso lo podemos hacer, pero para eso necesitamos articularnos, hacer visible lo que hasta hoy es invisible, y fundamentalmente algo que nos cuesta tanto a los argentinos es sentar todo esto sobre la base del diálogo, ¿no? Alejandro, tuve el privilegio de conocer las Yungas, esa ruta entre Tucumán y Salta, que es hermoso, de altura, con esa selva de montaña, esos lugares realmente hermosos, que un poco están en el corazón de tu accionar, ¿no? ¿Cómo lo ves a las Yungas del no argentino? ¿Vos ves que se recuperan, están en peligro? Haceme un diagnóstico de la situación. Mira, la primera cuestión, digamos, la selva subtropical argentina son dos grandes espacios, ¿no? Yungas, que son 3 millones de hectáreas, y la selva misionera, que es 1 millón de hectáreas. Es decir, hay 3 veces más de selva en el noroeste de Argentina que en Misiones, pero bueno, por supuesto, lo que más se conoce es la selva misionera por las cataratas, etc. Entonces yo creo que el primer punto, que vos por ahí lo mencionaste, es hacer visible lo invisible. Yungas era invisible y nosotros lo hemos hecho muy visible. Y a través de esa mayor visibilidad, actuar en consecuencia y ver de qué manera podríamos generar más y mejor conservación. Y de hecho, este concepto que mencionaba recién de paisaje productivo protegido lo desarrollamos en un espacio de Yungas con un ingenio azucarero en Jujuy, que tiene 160.000 hectáreas como parte de su patrimonio, de las cuales 100.000 hectáreas son de selva y lo manejan como una reserva privada. Es decir, hoy sus productos están asociados a la conservación de esa selva. Por supuesto que hay problemas, pero yo diría que son laterales los problemas. Tenemos gran parte de ese espacio de yunga bastante bien conservados, y hay algo que quiero resaltar, es que el valor fundamental de yungas para los seres humanos es la provisión de agua. De hecho, estos ríos chaqueños como el Bermejo, el Pilcomayo, el agua viene de la yunga, no viene del Chaco, ¿no? Es decir, son ríos alóctonos, son ríos que nacen fuera de la región chaqueña y nacen de esas aguas que se generan en las lluvias estivales de yunga. Entonces, el gran valor de este ecosistema es la provisión de agua. Y no es un tema menor, porque todos los escenarios de cambio climático, más allá de lo catastrófico que se lo quiera mencionar, pero hasta los menos catastróficos, los más catastróficos, todos dicen que vamos a tener problemas con la provisión de agua. Es decir, vamos a tener más estacionalidad, más concentración de las precipitaciones, más periodos secos, más intensos, más olas de calor. Es decir, el agua va a ser un recurso cada vez más limitante. Y entonces Yungas, lo que sí tiene, porque tiene abundancia de agua, tiene un desafío muy importante, mirando para adelante, es en hacer más eficientes sus sistemas de riego. Hoy, gran parte, sobre todo de la caña de azúcar, ¿no?, que es el cultivo principal en Yungas, gran parte de la caña de azúcar se riega por lo que se llama por manto, es decir, un sistema muy poco eficiente en el aprovechamiento del agua, y eso va a haber que ir cambiando en el tiempo. Pero eso es una buena noticia, porque está la tecnología, lo que hay que hacer es las inversiones, pero tenemos la capacidad de seguir produciendo o incluso mejorar la producción, haciéndonos más eficientes en el uso del agua. Yo creo que ese es el gran desafío en Yungas. Pero hoy, prácticamente todos los sectores de Yungas, de montaña, en las cuencas hídricas, etcétera, están muy bien conservados, y te diría más, en algunos sectores como en Tucumán, donde vivo, hoy hay más bosque que hace 100 años atrás, ¿no? Es decir que, porque bueno, gran parte de la población campesina, ganadera de las montañas se ha bajado al pedemonte, cada vez hay menos gente en la montaña, la ganadería es menor en la montaña porque ya no tiene mercado, se queman menos los pastizales para acelerar el rebrote de pasturas, etcétera. Entonces todo eso ha hecho que, por lo menos en los últimos 50 años, la superficie de bosque en las montañas se haya incrementado significativamente. Así que de vuelta creo que Yungas nos lleva, y un poco a través nuestro si se quiere, ese mensaje de que podemos tener un mundo mejor, podemos construir un mundo mejor. No es un mundo de antagonismo, sino de cooperación, de complementación. Eso es lo que la sociedad requiere de todos nosotros, y en ese sentido
es la línea argumental y de trabajo de Proyungas. Buenísimo, Alejandro. Para despedirnos, una última. Ahora hubo un resultado electoral en Brasil que va a tener una consecuencia ecológica, política y ecología. El resultado de que Lula da Silva va a ser presidente y se va un presidente que tuvo una actitud muy polémica con respecto de la Amazonia. Más allá de que no es parte de nuestro inmediato ecosistema, la Amazonia es una riqueza de todo el mundo y por supuesto de Sudamérica. ¿Cómo ves la situación, rapidito, ¿no? Así a vuelo de pájaro, de la Amazonia como zona de resistencia a la frontera agrícola agresiva, digamos, de la topadora y como pulmón verde de América del Sur? Mira, obviamente el Amazonas es un lugar increíble, es enorme, ahora no me acuerdo de memoria, pero es varias veces la región chaqueña, que ya de por sí es muy grande, así que realmente es un lugar de altísimo valor, no solamente para Brasil y Sudamérica, sino para el mundo, ¿no? Y no solamente en términos de biodiversidad, sino también en temas de provisión de agua, etcétera. El cambio político, bueno, ojalá, creo que Lula es más sensible, si se quiere, a la mirada ambiental global, como uno podría decir, Biden, el presidente norteamericano, es más sensible que Trump a esa mirada. Pero bueno, siempre después terminan primando los intereses de cada país y eso es comprensible. Yo creo que si el Amazonas es tan importante para el mundo debería cooperar con Brasil mucho más fuertemente para su conservación. Y simplemente como dato, porque a veces los valores en sí mismos no nos dicen mucho, pero más o menos un año de emisiones de dióxido de carbono de incendios en el Amazonas equivale más o menos a las emisiones de ese mismo año de Francia por todas sus actividades, y eso que es un país que tiene mucha energía nuclear, ¿no? Entonces, creo que a veces también hay que poner en contexto, creo que el Amazonas es importante, el mundo tiene que colaborar con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Venezuela, que son, parte con Colombia, que son todos países que tienen parte de la cuenca del Amazonas. Creo que eso es, creo que es un desafío, un desafío global, ¿no? Alejandro, gracias. Te sacamos mucho tiempo, pero sos un enamorado de estas cosas, entonces lo haces con gusto. Te agradezco y bueno, vamos a seguir difundiendo tus trabajos, tus videos, tus documentales y seguramente te vamos a volver a llamar de acá un tiempo para que nos comentes algo de las cosas que tenemos que saber, que tenemos que saber para querer. No se quiere lo que no se conoce. Queremos conocer, queremos mostrar para que la gente se interese y defienda la biodiversidad. Te agradecemos mucho. Sí, gracias a vos. Obviamente esto de dar a conocer es central en la actividad de Proyungas, y un producto pandémico ha sido el libro del Gran Chaco Hualamba que hemos hecho durante estos 2 últimos años, que recoge muchas de todas estas historias que vinculan lo humano con lo natural, y que también cuenta con el aporte de varios fotógrafos formoseños con fotos increíbles. Así que creo que, y de hecho la Embajada de Francia en este momento, en todo lo que es su periferia, tiene una muestra sobre el Chaco a partir de fotos y textos de nuestro libro. Buenísimo. Así que creo que ese es nuestro compromiso, contribuir a que cada vez esta región sea más y mejor conocida. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo. Chao, un abrazo.